Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo día de este diplomado de medicina transfusional. Como ven, estamos intentando mejorar, estamos en la misma plataforma, pero bueno, con un proceso totalmente diferente, con proveedores diferentes. Creemos que ahora las cosas no van a salir bien, sino van a salir excelente por la calidad, pues no solamente de los ponentes que tenemos el día de hoy, también el día de ayer, pero bueno, lamentablemente no nos ayudó mucho el proceso técnico para todo este proceso de digitalización y transmisión online. Bueno, considero que hemos resuelto esta parte de índole técnico. Estamos nuevamente reunidos el día de hoy para continuar. Sé que ayer tuvimos varios problemas que no se escuchaban. Las pláticas quedaron grabadas, pero si fuera el caso, vamos a hacer una revisión de las dos sesiones que tuvimos. Personalmente, la que me gustó mucho y creo que es importantísima es la que dio el doctor Cristian. Vamos a ver si la plática se puede ad integrum quedar así. La volvemos a transmitir en otro momento porque creo que es el tema no solamente básico en banco de sangre, sino también por la calidad y la información que manejó. Así que antes de proceder, dar la bienvenida y presentar a mis colegas, nuevamente les quiero reiterar la disculpa por los problemas técnicos que tuvimos el día de ayer y que tuvieron ustedes en el acceso. La verdad, lo que queremos es tratar de brindar un diplomado de excelencia que cree toda la información resguardada, que se aclaren las dudas, y si hubieron problemas, pues los vamos a resolver. Y nuevamente enfatizo, seguramente como nos desfasamos con algunas sesiones, por ejemplo, hoy no vamos a acabar de tener todas. En el próximo diplomado las vamos a tener todas. Y bueno, si se van desfasando y si hay que hacer en algún momento alguna sesión adicional, bueno, va a quedar incluido dentro del programa y del proyecto, sin ningún costo más. Si es necesario tener más horas, ya lo pondríamos de acuerdo para llevar a cabo esto. Así que bueno, ya sin hacer más preámbulo, ya está nuestro primer ponente, que es el doctor Cristian. Y bueno, no sin antes darles igualmente las buenas tardes y la bienvenida a la doctora Fanny Rosenfeldman, que anda por aquí caminando, y también a la doctora Rocío Trueba, que se encuentran las dos con nosotros, que han estado elaborando desde el proceso de elaboración de todo el programa, del programa, y también en la interacción de las preguntas, en el apoyo, en la logística. La otra profesora, mi colega, la doctora Rita, está por conectarse, tuvo problemas en cuanto para llegar en cuanto al horario, aunque ya se conectó por otra vía, se está enlazando, va a estar más tarde en la siguiente ponencia que le corresponde a la doctora Rita. Entonces, no sé, Fanny y Rocío, si quieren comentar algo, algunas palabras de bienvenida, ya para tratar de olvidar el trago amargo del día de ayer y ya empezar con la sesión del doctor Cristian. Nada más darle las gracias por la paciencia del día de ayer y bueno, hoy esperamos tener éxito en la sesión. Disfrútenla y creo que, como decía el doctor Carlos, las charlas de ayer fueron muy interesantes y las de hoy seguro también lo serán. Muy bien. Fanny. Hola. Pues también, buenas tardes, bienvenidos y bueno, pues esperando que se cumplan las expectativas del aprendizaje en este diplomado. Y gracias por estar aquí. Pues muchas gracias. Y eso es lo que pretendemos, brindarles el mejor contenido, la mejor calidad de presentaciones y que ustedes sientan satisfechos con el programa, con los ponentes, y bueno, pues en realidad con todo lo que consiste llevar a cabo esta parte académica que nos gusta, que nos apasiona. Hemos hecho eventos, pero bueno, siempre cada evento es diferente y es un reto y es lo que queremos. Y bueno, pues me voy a permitir nuevamente presentarles. Ayer tuvimos al doctor Cristian, como ustedes saben, y nos habló de manera resumida, y eso considerando que fue un tema extenso, todo lo que tiene que ver en relación al estudio del donador.
sé que surgieron muchas dudas, todavía hay dudas y que bueno, quiero que presente el doctor Cristian para al final, pues retomamos algunas preguntas que todavía en el chat ayer me hicieron y que yo les dije, permítanme por favor mejor el día de mañana, en lugar de contestar individualmente, lo comentamos porque son preguntas bien importantes que me hicieron varios de sus compañeros y el día de hoy contestarlas. Y como ustedes saben, el doctor Cristian tuvo ayer la tremenda atención de quedarse con nosotros a contestar todas las preguntas. Así que, pues, no me resta más que, pues, esperemos que se cumplan las expectativas de todos y empecemos con la presentación de el doctor Cristian a continuación. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este segundo día del módulo 2. Vamos a ver en esta ponencia lo que es la flebotomía para extracción de sangre. Vamos a abordar principalmente la flebotomía para la sangre total, que es, digamos, la forma más clásica o la más frecuente en que nosotros obtenemos sangre para generar hemocomponentes. Ya en un futuro, cuando veamos tal vez el apartado de aféresis, se hagan especificaciones para la extracción de aféresis plaquetaria o para alguna plasmaféresis o dobles rojos. En este caso voy a abordar principalmente la sangre total, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos día con día. Bien, entonces hablábamos el día de ayer que la situación de la valoración del paciente incluye la seguridad, perdón, del donador, incluye la seguridad para él mismo y obviamente disminuir los riesgos que existen transfusionales para los pacientes. Entonces, uno de estos alcances también tienen que ver con la situación de la extracción. Debemos de ofrecerle seguridad a nuestro donador para evitar que existan reacciones vagales o lesiones a su integridad
cuando estamos realizando la extracción. Así también debemos de asegurar la calidad de la sangre y el componente que estamos obteniendo, tanto en su volumen, su integridad y la esterilidad, que esto va de la mano con todos aquellos objetivos que estábamos señalando el día de ayer en cuestión de la valoración. Bien, el primer apartado que vamos a visualizar para realizar una extracción de sangre es revisar la anatomía del donador. De forma clásica o la forma más adecuada, por así decirlo, es obtener sangre del pliegue antecubital de nuestro disponente. Por lo general debemos de utilizar aquellas venas que son prominentes, que son fáciles de detectar a simple vista o mediante la palpación. De preferencia deben de tener características de un buen calibre, que tengan una longitud apropiada y que sean de preferencia rectas para poder disponer y poder colocar el dispositivo de punción a través del lumen de la vena utilizada para obtener la sangría. Nosotros, si abordamos de forma anatómica el antebrazo del donador, podemos observar varias estructuras que son las que vamos a utilizar para este sangrado. Principalmente la presencia de nuestra vena media, ¿sí?, la cual está precisamente en la parte más interna de lo que es la geografía o anatomía del pliegue antecubital, y que va a ser la principal para poder obtener nuestro sangrado, ¿sí? De aquí se desprende tanto la vena mediana cefálica como lo que es la vena basílica, ¿sí?, que son ramas o adyacencias de esta vena media, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas dos pueden ser utilizadas para la sangría, pero hay que tomar en cuenta que existen ciertas estructuras que están adyacentes que podemos lesionar o que debemos de tomar en cuenta antes de realizar una punción. Sobre todo que tenemos cercano el tendón del bíceps braquial, ¿sí?, que se encuentra muy superficial respecto a otro tipo de estructuras y muy cercano a la formación de esta vena basílica, ¿sí? Y por el otro lado, en la vena cefálica vamos a encontrar también algunas estructuras un poco más profundas, pero que también son de gran relevancia. De preferencia debemos tomar como punto de partida esta vena media y de preferencia incidir de forma oblicua siguiendo la rama de las venas. Bien, no todos los donadores tienen la misma topografía, digamos, o la misma anatomía venosa, y es por ello que debemos de revisar concienzudamente a nuestro donador antes incluso de realizar la primera punción para la extracción de muestras de valoración de predonante. Desde el inicio de la inspección debemos de observar cuáles son las formas de obtener sangre de ese donador, ¿sí?, ya sea que sean de buen calibre las venas o sean de buena longitud o simplemente que sean palpables para poder incidir. Recordemos que el grosor o el calibre de esta vena nos va a permitir tener un flujo continuo adecuado que nos evite problemas durante la donación. En cuanto a la observación de esto, podemos ver que algunas de las venas se encuentran diferentes en nuestros donadores y que en algunas situaciones muy especiales pueden modificarse por cuestiones de hidratación, incluso hasta de nerviosismo. Es por ello hacer una inspección adecuada en ambos brazos antes de realizar la primera punción. Si nosotros no hacemos una inspección en ambos brazos, podríamos cometer el error que la mejor vena o la que tenga mejor geografía o topografía sea inadecuada para la punción y la obtención de la sangre. En cuanto a la anatomía que vemos de las estructuras un poco más profundas, podemos observar que después del tendón del bíceps braquial podemos encontrar algunas arterias, ¿sí?,
que están relacionados directamente y adyacentemente a las venas que vamos a puncionar. Es necesario poder identificar que si hacemos una punción profunda, podríamos lesionar estas arterias y empezar a obtener sangre arterial de estas estructuras, ¿sí? Entonces, es por eso que de preferencia se debe aceptar a donadores que tengan venas que sean visibles y no tener que incidir de forma traumática en planos profundos. De la misma manera, debemos de tomar en cuenta algunas estructuras nerviosas que se encuentran adyacentes y que por lo general están situadas en la parte más medial, o es decir, para las personas que no tienen tanta experiencia en términos anatómicos, medial se refiere a la situación que está más cercana al tronco o al cuerpo del donador, ¿sí? Entonces, en la estructura neurológica que se encuentra aquí, podríamos estar puncionando de forma inadecuada y corremos el riesgo de seccionar alguno de estos nervios, provocando lesiones ya sea temporales o incluso permanentes si tenemos un traumatismo severo a estas estructuras. Es por eso que debemos de realizar una buena inspección. Si nosotros observamos, bueno, en estos planos profundos podemos encontrar estas arterias y que nos pueden crear sangrados subdérmicos o incluso submusculares que pueden generar lesiones o colecciones bastante importantes de sangre, presionando o comprimiendo algunas otras estructuras que están adyacentes, incluyendo los nervios, ¿verdad? Este tipo de situaciones pueden llegar a provocar, como decíamos, algunas manifestaciones de lesión neurológica temporal, como pueden ser parestesias o llamados hormigueos también, y que nos puede empezar a decir el donador, ¿sabe qué? Siento la mano con sensación de hormigueo, ¿sí? E incluso como un tipo calambre o sensación de electricidad al momento de puncionar el nervio. Entonces debemos de tener cuidado y si es que ocurre este tipo de situaciones, no tratar de continuar con la punción, debemos retirarnos y buscar otras opciones si es que el mismo donador nos lo permite, ¿sí? Bien. Entonces, en cuanto hayamos identificado nuestra área o brazo idóneo para puncionar, debemos pensar en el siguiente paso, que es la antisepsia. La antisepsia nos va a ayudar a eliminar o disminuir la cantidad de carga bacteriana que se encuentra en el área antecubital. En algunas ocasiones es necesario incluso pedirle al donador que se hace los brazos. Hay veces que tenemos donadores que vienen de trabajar en la obra, que vienen incluso de algún trabajo físico intenso y tienen el área desasiada. No está por demás en esos casos, sin que sea una cuestión de discriminación o de algún tipo de humillación, sino pedirle al donador de forma muy amable que se hace los antebrazos para poder realizar la punción, disminuyendo así la carga bacteriana de esa área. Obviamente sin hacer sin tallar el área, sin remover aquí las capas superficiales de la piel, ¿verdad? Y posteriormente realizar la antisepsia como en consecución vamos a ver. La aplicación del torniquete es una parte muy relevante. De forma habitual creemos que aplicar un torniquete lo más presionado posible es la forma correcta de obtener sangre. Esto es algo que no se debe de hacer. La presión de un torniquete debe de estar entre 50 o 70 milímetros de mercurio para que sea suficiente para colapsar la vena, ¿sí? En su parte más proximal o la más cercana al cuerpo, de forma que podamos tener esta observación más clara, ¿sí? de nuestra vena media o nuestra vena cefálica o basílica, la que ya hemos decidido puncionar. Recuerden ustedes que la que deben de aplicar es aquella que haya menos probabilidades de que sangre o de lesionar alguna estructura como algún nervio o una arteria.
Por lo tanto, si tenemos una vena como de esta que vemos en la imagen, que se encuentra en la parte más, central del brazo, es la idónea. Si tenemos alguna vena que se encuentra en esta área, fuera o en la parte externa, hay más probabilidades de que tengamos hematomas, igual lo que es en esta área, que podamos puncionar algún nervio. Entonces, este torniquete es suficiente. Si nosotros presionamos demasiado y dejamos ahí el torniquete, incluso podemos provocar que las arterias que alimentan la parte distal del brazo, ¿sí? Se colapsen y no tengamos un flujo adecuado, incluso que la donación se detenga por falta de flujo de retorno en las venas. Si ustedes quieren saber más o menos cómo pueden calcular la presión, bueno, pues basta con utilizar un baumanómetro de esos que utilizamos para la presión arterial, ¿sí? Y hacer un pequeño experimento. Nos colocamos ese baumanómetro, lo inflamos hasta 50 o hasta 70 y más o menos podemos calcular de forma idónea lo que es necesario aplicar en nuestro torniquete para la punción. Una vez que ya está colocado el torniquete, entonces vamos a proceder para hacer una antisepsia adecuada. Se pueden utilizar distintas soluciones antisépticas para realizar este procedimiento y depende ya de lo que tengamos disponible como instituciones o incluso cuáles son las más efectivas, si es que tenemos en cuenta el presupuesto y la factibilidad de aplicar ciertos criterios de antisepsia en nuestros hospitales o bancos de sangre. Uno de ellos es la iodopovidona, que es uno de los más utilizados por cuestiones de practicidad institucional. Es la que tenemos por lo común en el Seguro Social. Tenemos la tintura de yodo o también podemos tener la iodopovidona en espuma, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más o menos cuáles son las diferencias. Y también podemos utilizar algunas otras como el gluconato de clorhexidina con alcohol isopropílico, que de alguna manera se ha comprobado que es uno de los más efectivos para disminuir aquellas situaciones de infección que podemos observar tanto en procesos invasivos como son los quirúrgicos o la colocación de catéteres. Entonces, si utilizamos el gluconato de clorhexidina, vamos a estar en los mejores estándares de antisepsia para realizar este procedimiento. Se debe de realizar de preferencia desde el área puncional hacia afuera, es decir, de forma centrífuga, desde el centro de la zona puncional hacia el exterior de forma circular, ¿sí? Evitando tocar de nuevo el área de punción. No se deben de realizar procesos, por ejemplo, de adentro hacia, perdón, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, sin que sea el primer lugar en donde la iodopovidona o la clorhexidina incidan. Es decir, de aquí tenemos que partir hacia afuera, como hacemos, por ejemplo, con alguna herida o con algún área que vamos a hacer una incisión quirúrgica. Algo muy importante también es permitir secar o dejar actuar la solución antiséptica. En algunas ocasiones he observado personal que hace la limpieza y no permite el secado o la actividad de estos agentes antisépticos, disminuyendo su campo de acción o su eficacia, ¿sí? Entonces, debemos de permitir realizar el secado. Sí, se puede realizar una limpieza posterior con alcohol, nada más para evitar que haya malestares o reacción irritante, ¿sí? Pero debe de ser algo muy gentil. Y después de eso debemos de colocar una gasa limpia, si es posible, en el área antes de puncionar, si es que vamos a preparar el material, para evitar que haya contaminación por algún polvo o alguna agente que se encuentre cercano al área puncional. Bien, entonces decíamos nosotros que podemos observar la iodopovidona en algunos lugares, la cual generalmente la vamos a encontrar en forma de espuma. Esto es algo relevante desde el punto de vista de que si no hacemos espuma con la iodopovidona, no la estamos activando. Debemos de frotar para poder
hacer que la gente, que es el yodo, pueda actuar sobre las bacterias y sobre el área a limpiar. Si nosotros no generamos esta espuma, pues prácticamente no estamos haciendo ninguna actividad a conciencia de antisepsia. Este es el gluconato de clorhexidina, que en algunas instituciones lo tenemos. En algunas presentaciones vienen en forma de hisopo, hay veces que vienen en forma de líquido y se puede mojar la torunda, al igual que con la tintura de yodo, y la podemos aplicar directamente en la zona puncional. Y la tintura de yodo, que esta no genera espuma, por más que hagamos, digamos, movimientos aquí sobre el área, no vamos a ver activación, pero eso no quiere decir que no funcione. Debemos más bien permitir que haya contacto con el área y después un secado, y podemos retirar el exceso con un poco de alcohol etílico. Bien, para realizar la venopunción debemos considerar entonces que ya hicimos nuestra antisepsia y que está identificada plenamente la vena que vamos a puncionar. Antes de realizar la incisión o la punción, debemos de identificar al donador. Siempre debemos pedir al donador que nos diga su nombre completo y verificar con los rótulos que existen en la bolsa, o incluso con los rótulos que en algunas ocasiones les ponemos en la ropa a los donadores, alguna etiquetita de identificación o alguna otra situación que nos pueda ayudar a identificar correctamente a la persona que está donando. Recuerden que esto es una parte fundamental en donde puede haber errores cléricos que nos pueden llevar a problemas bastante serios en identificaciones, por ejemplo, de grupo sanguíneo correcto o incluso de serología que pudiera salir reactiva. Por lo tanto, debemos de ser muy escrupulosos en este paso, preguntarle al donador su nombre completo, no decirles nosotros el nombre, porque generalmente, como les decía el día de ayer, los donadores lo que quieren es realizar el procedimiento lo antes posible, y si usted le dicen, señor José, aunque no sea José, les van a contestar y les van a decir, sí, yo soy José, no hay ningún problema, ya quiero irme de aquí. Entonces necesitamos que el donador nos diga cuál es su nombre completo y verificar con todos los registros que estamos teniendo y visualizando en ese momento antes de la punción. Si todo corresponde, entonces podemos proseguir. Recuerden que las agujas que nosotros utilizamos para la extracción generalmente pueden ir desde 15 a 17 gauge. Recuerden que entre mayor sea el número, el calibre de la aguja es más pequeño. Entre más bajo sea el número, el calibre es más ancho. ¿En cuáles situaciones podemos ver calibres 15? Bueno, en algunas máquinas de aféresis los kits traen este tipo de agujas bastante prominentes que requieren obviamente que el donador tenga un calibre en venas bastante bueno. Si tenemos donadores con calibre bajo de venas, es muy probable que no podamos realizar este tipo de punciones, por lo cual debemos de ser bastante escrupulosos y concienzudos en la inspección anatómica de las venas. Y hay otros que son de 17 gauge, lo cual ya se considera un calibre pues algo pequeño para este tipo de donaciones de sangre total, pero que bueno, nos pueden ayudar a poder puncionar algunas venas que son, digamos, complicadas. Entre más grande sea el gauge, hay menos probabilidades, entre más calibre tenga el gauge, hay menos probabilidades de hemólisis, obviamente, al momento de la extracción. Entonces, el torniquete, bueno, pues lo debemos de mantener entre 5 a 10, a 70 milímetros de mercurio, como le decimos nosotros. Aquí una disculpa porque dice 10, pero es entre 50 y 70 milímetros. Y de preferencia no debe de durar más de 60 segundos antes de la punción. Hay veces que he visto que les ponen su torniquete y tardan minutos, ¿verdad?, para hacer la punción. Debemos de hacerlo de forma pues lo más rápida posible para evitar que haya liberación de factores de coagulación y se nos puedan activar por allí y perderlos al momento del sangrado y ya no tengan la misma significancia o
o utilidad clínica aquellos componentes que están específicamente hechos para el soporte a pacientes con deficiencia de factores de coagulación. Bien, ya entrados en situación de venopunción, debemos de realizarla de la forma más nítida posible, evitando hacer estocadas o diferentes intentos sobre la misma punción. En algunas ocasiones, cuando el donador se encuentra con una anatomía difícil, que la vena no es prominente y que hay que estar palpando, obviamente vamos tal vez a batallar un poco, pero debe ser lo más nítido posible para evitar estas activaciones de factores, activaciones de plaquetas y evitar también microcoágulos o fibrina, ¿verdad? Incluso en la unidad de sangre. Y tiene que ser siempre de preferencia con un ángulo menor a 45 grados, para ser también lo menos traumático posible y entrar de la forma más sencilla al lumen o la parte interior de la vena. En cuanto a la extracción, bueno, se aconseja que debemos descartar los primeros mililitros de una donación. Casi todos los bolsas que actualmente están en el mercado tienen este pequeño pouch o bolsa que sirve para hacer este descarte de los primeros mililitros, que puede ser entre 20 a 45 de la primera colección. Si se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, 2 pinzas. Lo recomendable es cerrar la pinza que se encuentra dirigiéndose a la bolsa madre y dejar abierta la del pouch. Esta diversificación o esta separación de los primeros mililitros nos puede ayudar a disminuir el riesgo de contaminación de la unidad de forma sustancial y que está bien documentado. De forma muy sencilla, sin necesidad de hacer ningún otro procedimiento. Posteriormente a que ya sacamos cerca de unos 20 mililitros, podemos cerrar esta pinza y continuar con nuestra extracción de sangre de forma segura, sin ningún inconveniente. Entonces, este pouch, sí, debemos de utilizarlo, no está allí para tomar muestras nada más, porque a veces que suponemos que, no, es que es para las muestras, y pues yo no necesito muestra, entonces nunca lo uso, ¿no? Porque todas las muestras que obtengo desde el inicio son suficientes. Realmente se utilizan para disminuir el riesgo de contaminación bacteriana, principalmente en las plaquetas, que como decíamos desde ayer, es uno de los componentes que tienen este riesgo mayor. Bien, ¿cuánto vamos a obtener? El objetivo es obtener de forma promedio 450 mililitros de sangre total, más menos el 10% en menos de 15 minutos. Esto al menos es lo que recomienda en la norma oficial mexicana, y de preferencia debemos de utilizar balanzas automáticas calibradas, pero también se pueden utilizar balanzas manuales. En algunos hospitales o bancos de sangre pues no tenemos estas balanzas automáticas, pero tenemos balanzas que nos pueden ser de mucha utilidad si conocemos las fórmulas para hacer la cuantificación de la sangre que estamos obteniendo. Para ello tenemos que utilizar una pequeña fórmula muy sencilla, que es el conocimiento de la densidad de la sangre, que puede ir entre 1.053 hasta 1.056, dependiendo si se trata de hombre o mujer. Generalmente las mujeres tienen una densidad un poco más baja debido a la diferencia de hematocrito, y en los hombres aplicar 1.056 es lo más correcto. En algunas ocasiones, bueno, podemos utilizar podemos utilizar el 1.053 como estándar mínimo para hacer el cálculo. Lo correcto sería ajustarlo por sexo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, multiplicamos los 450 mililitros que tenemos como objetivo por la densidad de 1.053, vemos que la bolsa que se va a llenar a partir del peso ya tarado o hecho en tara de nuestra balanza, debe de ser de 465.5 gramos,
Esto nos va a dar un total de 450 mililitros. Si fuera por 1.056, debe de ser de 475.2 grados, ya sin contar el peso en la tara de la bolsa. Y la bolsa debe de mezclarse cada 45 a 60 segundos si lo hacemos de forma manual. Las balanzas automáticas, como decíamos, pues tienen el beneficio de que el estándar pues va a ser el mismo, el peso va a ser el mismo, la cantidad de anticoagulantes utilizado, que generalmente es CPD, en la bolsa madre, va a estar siendo combinada con la sangre que se está obteniendo prácticamente a razón de cada 2 segundos, lo cual pues nos ayuda bastante para evitar esta formación de fibrina. Otra situación importante también es el uso de esta balanza, particularmente porque tiene una pinza automática que se detiene a los 450 mililitros o a la cantidad de mililitros que ustedes lo hayan programado. Esto nos da mucha confianza en el caso de personal que atiende a varios donadores al mismo tiempo, para evitar que haya un sangrado mayor al estimado o al esperado. Bien, la norma 253 nos dice que vamos a mantener una relación de al menos 405 mililitros para poder hacer uso de una bolsa de sangre total y obtener plasma. Si nosotros obtuviéramos una cantidad menor de esta relación de 405 mililitros, ya no podríamos utilizar el plasma. De 300 a 404 mililitros se considera que la donación es efectiva, pero solamente podríamos utilizar concentrado eritrocitario, ya que la relación de citrato que se utiliza como anticoagulante sería demasiado elevada para la cantidad de plasma que estamos obteniendo. Esto aparte depende de la situación de hematocrito que cada uno de los donadores tenga. Obviamente, si el hematocrito es demasiado elevado, suponiendo un 48% o incluso hasta un 50% de hematocrito, pues la cantidad de plasma obtenido es menor en el caso de algunos varones. ¿Qué pasa cuando no se consigue una extracción? Es decir, que no obtenemos un sangrado adecuado desde el momento de la punción inicial. Bueno, debemos de vigilar varias cosas que son bastante relevantes, ¿sí? El primer caso sería primero obtener un consentimiento por parte del donador. Si nos permite realizar una segunda punción, bueno, eso sería algo ideal. No podemos forzar a nadie que haga o continúe con la donación si es que no lo permite. Obviamente debemos siempre preguntarle, informarle por qué motivo estamos retirando la aguja, ¿sí? Y si nos permite continuar o intentarlo del otro brazo o de otra zona donde no haya sido puncionado anteriormente. Recordemos que en algunas situaciones los donadores van bastante estresados y ellos solo, en muchos de los casos, van solamente porque es una exigencia o un requerimiento para algún procedimiento médico. Por lo tanto, debemos de estar conscientes que debemos de actuar de forma precavida y explicar bien qué está sucediendo para evitar cualquier tipo de mala interpretación. Otra situación relevante es vigilar la somatometría. No vamos a poder funcionar, como les decía el día de ayer, a una mujer, digamos, de 50 kilogramos que mide unos 50 más de una vez. No podemos hacerlo si es que el sangrado ya lo obtuvimos, así haya sido mínimo, debido a que el volumen que podríamos extraer está sumamente limitado, ¿sí? A 456 mililitros según Adler, la tabla que les ponía ayer y que está en las guías de Reino Unido. Entonces, si utilizamos ese parámetro, pues la somatometría nos va a impedir continuar, ¿verdad?, el peso del donador. No así en aquellos donadores que pesan, digamos, 80 kilos o 90 kilos, podríamos realizar una nueva punción siempre y cuando vigilemos también los máximos permisibles en una donación efectiva. Hay que tomar en cuenta también las muestras predonación. Si nosotros nos pasamos en cuanto al volumen que hemos extraído, digamos, si ya obtuve yo 100 mililitros en la primera punción, me dejó de dar sangrado,
y yo retiro la aguja y le pido al donador me permitas realizar una nueva punción. Cuando yo puncione de nuevo y obtenga 450 mililitros de forma efectiva en la segunda punción, ya voy a llevar realmente 100 mililitros más 450, que son 550 mililitros, más aquellas muestras que se obtuvieron al inicio. Entonces, en ninguno de los casos la donación debe de representar más de 495 mililitros por normatividad. Entonces, aquí debemos de ser bastante enfáticos en que el flebotomista lleve a consideración los volúmenes que se están extrayendo en un intento u otro. Por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo, una forma fácil de poder hacer un cálculo del volumen corporal total de sangre en un donador es aplicar una fórmula que se utiliza de manera muy llana y sencilla, que son 70 mililitros por kilogramo de peso. No siempre es así, pero es la forma más sencilla, por así decirlo. Si nosotros aplicamos esta fórmula, en un donador de 50 kilogramos, el volumen corporal total sería de 3.500 mililitros de sangre. De forma segura, nos dice la norma oficial mexicana que no debe de ser mayor al 13% la extracción total, considerando tanto las muestras como el sangrado. 450 mililitros representa el 12.8%, ¿sí?, del volumen corporal total de estos 3.500 mililitros de sangre, más las muestras pretransfusionales que por lo regular llegan a ser 8 mililitros, estamos hablando de 458 mililitros que ya representan este 13%. Por lo tanto, una donadora de 50 kilogramos difícilmente vamos a poder realizar una segunda punción, solamente podríamos obtener 450 mililitros y no más. Nuestra balanza tendría que estar correctamente calibrada y debería de permitir un máximo tope de 450 mililitros. Si nosotros pasamos de esto, ya estamos fuera de normativa y es probable o aumentan las posibilidades de alguna reacción adversa en nuestro donador. Por otro lado, ¿sí?, si estamos hablando de una bolsa que obtuvimos con 300 mililitros, es decir, bajo volumen mínimo, ¿sí?, con un hematocrito o un donador que tiene 38%, que es el mínimo también permisible, estamos hablando que obtenemos aproximadamente 114 mililitros de eritrocitos. Por lo tanto, nuestra bolsa de concentrado eritrocitario debería de tener en su totalidad 214 mililitros en la bolsa, ¿sí? Esto es un aproximado, volvemos a lo mismo. A esto le sumamos de estos 114 mililitros de eritrocitos más los 100 mililitros que por lo general tiene de soluciones aditivas para conservación prolongada hasta 42 días. ¿Qué pasa del lado contrario? Una persona con volúmenes altos o que vamos a obtener volúmenes altos. Bueno, supongamos que tenemos una persona que tiene 54.9 kilogramos, ¿sí? Vamos a aplicar la misma fórmula de 54.9 por 70, son 3.840 mililitros y vamos a suponer que le vamos a sacar el máximo, 495 mililitros. Esto ya representa 12.89% del volumen corporal total. Es decir, que nosotros para obtener 495 mililitros deberíamos de tener al menos 54.9 kilogramos. Esto no quiere decir que no vayamos a aceptar donadores de 50 kilogramos, por ejemplo, pero sí debemos de saber que estamos muy limitados en el número de intentos o en el volumen que vamos a extraer y que si tenemos 54.9 kilogramos o más, podríamos extraer hasta estos 495 mililitros en diferentes intentos. Entonces, como el volumen final no debe de ser mayor a 13%, si nosotros le sumamos los 8 mililitros de las muestras pretransfusionales, vamos a tener 503 mililitros, que es el 13% del volumen corporal total. Si nosotros obtenemos una bolsa de 495 mililitros con un 50% de hematocrito, por ejemplo, vamos a obtener bolsas de 225 mililitros de eritrocitos más 100 mililitros de la solución aditiva
probablemente vamos a tener una bolsa de 325 mililitros. Entonces, estas son las razones por las cuales vemos diferentes tamaños o volúmenes de bolsas, por ejemplo. Y vemos que hay bolsas muy flaquitas, bolsas muy gorditas, bolsas que son a veces diferentes en cuanto a las características de volumen. Y bueno, pues esto es básicamente por el sangrado que se obtiene en la donación de sangre, en el porcentaje de hematocrito y en los volúmenes que quedan también de remanentes de plasma, ¿verdad? Porque siempre queda un remanente. Aquí yo estoy haciendo, por ejemplo, un cálculo de eritrocitos, bueno, pero este es sin plasma, ¿verdad? Este es un aproximado nada más, pero siempre queda un plasma remanente, entonces podemos tener bolsas un poquito más llenas que 325 mililitros por lo habitual. Bien, una vez obtenido el volumen requerido u objetivo, se debe de cerrar la línea, ya sea por el proceso automático de la balanza o por medio de pinzas hemostáticas o alguna otra forma de detener el flujo. Se debe de liberar el torniquete antes de hacer el retiro, obviamente para liberar la tensión o la presión que se pueda haber generado dentro de la vena, y debemos de presionar suavemente con una torunda limpia y seca en la zona de punción. Hay quienes utilizan alcohol, bueno, pues puede ser utilizado, pero con que esté limpia la torunda es más que suficiente. Si ustedes quieren utilizar alcohol, está bien, nada más que es un poco más incómodo para el donador, no le va a pasar nada, no se le va a infectar siempre y cuando la torunda esté limpia. Hay que retirar la aguja en un solo movimiento y presionar gentilmente, pero de forma firme, el área de punción. Recordemos que el calibre de la aguja es bastante grande. Si nosotros no hacemos una presión adecuada, si el donador en ese momento saca el celular y se empieza a tomar selfies, vamos a empezar a tener sangrados por debajo de la piel, que después nos van a llamar para decirnos que pues, los puncionamos mal, ¿verdad? Entonces hay que vigilar mucho esta parte de la hemostasia para evitar reacciones adversas que después vayan a impedir que el donador regrese porque ha tenido una mala experiencia. Posteriormente debemos inspeccionar la bolsa, pues que no tenga rupturas, que no esté, que no tenga alteraciones o cuestiones que podamos prevenir. Y después vamos a pasar a realizar o a sellar la unidad. Todas las líneas deben de estar selladas para poder proseguir en el fraccionamiento. La norma oficial mexicana, si mal no recuerdo, incluso que habla de hacer nudos. Bueno, pues eso ya no sería algo que debería de recomendarse. De preferencia debería de hacerse ya con un sellador dieléctrico, que son los que nos pueden garantizar esterilidad en el sistema desde el momento que se sella hasta el término de su vigencia, siempre y cuando obviamente no esté contaminada esa unidad con bacterias, ¿verdad? Los datos de la extracción que nosotros debemos documentar, que esta es una parte súper importante, no todo es hacer punciones y hacer extracciones, sino que la parte de la documentación es una tarea sumamente relevante. Debemos de identificar la persona que realiza la flebotomía, ¿verdad? Obviamente para cuestiones de calidad, por si hay que hacer alguna recomendación y sobre todo para tener trazabilidad, ¿sí? De saber de dónde salió, cuándo fue que se extrajo, ¿sí? La hora, el volumen y peso final que decíamos nosotros que lo vamos a poder estimar con diferentes fórmulas, ¿sí? Y saber si fue una donación mayor a 300 mililitros o fue un volumen insuficiente o si para poder también hacer las fracciones correspondientes. Y si se cumplió el volumen, bueno, pues deberíamos de estar teniendo pesos entre 427 gramos a 522 máximos en las unidades que nosotros estemos recibiendo. Esto obviamente le falta el peso de las bolsas. Por lo general, la mayoría de las bolsas están alrededor de 800 gramos de peso, ya incluyendo la sangre que debemos de extraer. Pero bueno, cada banco de sangre tiene que definir cuánto pesan sus bolsas y cuánto es el volumen en gramos que se deben de extraer
en dado caso de que haya necesidad de utilizar balanzas balanzas granatarias o balanzas electrónicas para poder hacer la estimación. También se debe de registrar el número de intentos, esto es necesario, y el volumen extraído en estos intentos. Si se extrajo 50 mililitros en el primer intento, bueno, hay que registrarlo y debemos de incluirlo en los estimados totales de sangrado. El tiempo también es una parte relevante para poder hacer uso de algunos hemocomponentes como plaquetas y plasmas. Sabemos que si el tiempo es mayor a lo recomendado por las guías, por ejemplo en el caso de Reino Unido, que son mayores a 12 minutos o en la norma oficial mexicana, no se recomienda ya que se utilicen esos hemocomponentes. Y por último, el sitio de punción, si se extrajo del brazo izquierdo, del brazo derecho, obviamente para hacer algún tipo de seguimiento de hemovigilancia del donador, si es que así se requiere. Bien, después pasamos a la recuperación, que es una parte escabrosa para algunos donadores. A ellos les preocupa mucho cómo se van a sentir, sobre todo después de haber terminado de donar. Y no es para menos, porque las reacciones vasovagales pueden representar un riesgo efectivamente de lesiones importantes para el donador. No es algo que se deba desestimar o subestimar. Debemos de nosotros corroborar el estado general del donador, ¿sí? Y registrar aquellos efectos adversos que se presenten, ya sean reacciones vasovagales, que son las que más nos llaman la atención, pero también las reacciones locales, incluso desde si hubo alguna reacción con la tintura de yodo o con la clorexidina, o si se utilizó algún otro tipo de agente antiséptico y se presentaron estas situaciones, si hubo algún hematoma, si hubo alguna lesión en los nervios del donador, si se extrajo del brazo izquierdo, del brazo. Y algunas recomendaciones que sean necesarias darle al donador por parte de nosotros de forma rutinaria. Recuerden que debemos de darles por escrito de preferencia aquellas situaciones que deben de guardar prudencia o vigilancia. Por ejemplo, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, no realizar actividades de riesgo, trabajar con maquinaria pesada, etcétera. Y obviamente las recomendaciones de salud como tomar suficientes líquidos, descansar adecuadamente y muy importante también tomar el refrigerio que se les da en los bancos de sangre. Y si es necesario hacer un seguimiento, generalmente 14 días es algo que se recomienda. Actualmente incluso hay un lineamiento poco menos que normativo que nos hace el Centro Nacional de la Transfusión referente a los donadores que pudieran desarrollar enfermedad de COVID o síntomas sospechosos de COVID, que incluso se extiende hasta 45 días. Recuerden que este tipo de seguimientos, pues principalmente lo que buscamos es la seguridad transfusional del paciente que recibe esas unidades. Bien, en cuanto a los bancos de sangre, deben proporcionar por cuestión normativa un refrigerio con un volumen entre líquidos y sólidos similar a lo que se dispuso de sangre, ¿verdad? Entonces, antes la norma sí decía muy claramente que debe ser al menos 400 mililitros, actualmente ya dice un volumen similar, obviamente porque en algunas ocasiones, por ejemplo, en el caso de hemocomponentes, pudiera ser una cantidad menor, pero debe ser lo suficiente para que sea reparador en cuanto al volumen que estamos obteniendo. Y no debe de estar condicionado ni hay algunos bancos de sangre que incluso no tienen esta cuestión normativa, lo cual es algo, pues digamos, peligroso en algunos casos. Sí se debe de reponer el volumen lo antes posible, principalmente con agua, ¿verdad? El agua nos va a ayudar mucho a que el paciente pueda tener de nuevo volumen intravascular, incluso en aquellos que presentan reacciones adversas vasovagales. Hay gente que recomienda mucho la soda, la Coca-Cola, un refresco. Bueno, no es algo que particularmente a mí
me guste mucho ese tipo de recomendaciones. Hay bancos de sangre que lo hacen, les funciona, está bien, pero yo diría que el agua es la más efectiva y sobre todo más sana, ¿verdad? Cuando se juzgue indicado, bueno, pues hay que prescribir suplementos de hierro, folatos o ambos, ¿verdad? Yo creo que es algo que muchos bancos de sangre no realizamos de forma rutinaria, y hay veces que también no es muy recomendado, ¿verdad? Hay veces que no se requiere. La hemovigilancia pues tiene que estar registrado lo que decíamos, tanto las situaciones locales, hematomas, dolor en el sitio de punción, lesión neural. En cuanto a los sistémicos, debe de ser el registro de aquellos síncopes o situaciones de alteración vasovagal, las convulsiones, el malestar general, que esté nauseoso, que esté con vértigo, etc. Perdón. Y también debe de incluir el registro del evento, aunque no haya habido alguna repercusión grave, ¿verdad? Porque hay veces que, o al revés, ¿verdad? Como es grave, pues no lo vamos a anotar, ¿verdad? No, debe de registrarse, si sea pequeño o grande el efecto adverso, se debe de clasificar, se debe dar un tratamiento y registrar también la evolución, cuál fue el desenlace de ese donador y cómo fue que se pudo realizar su mejoría. También algo relevante, pues es registrar estos documentos en una sola bitácora que pueda ser auditable posteriormente por las autoridades, ya sea dentro del hospital, como los departamentos, comités de calidad, comités de medicina transfusional, o incluso por entidades ya gubernamentales, como puede ser COFEPRIS, COESPRIS, o incluso alguna supervisión externa, ¿verdad? Bueno, esto es el tema que les preparé, espero les haya gustado. Si tienen algún comentario, no sé si tengamos algún tiempo para ello, pues les agradezco mucho su atención.
Pues bien, muchas gracias. Estamos de regreso con la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos al doctor Cristian su excelente participación. Hay algunas dudas, hay algunas preguntas que nos gustaría, dado que el doctor Cristian siempre ha tenido la atención de responder cada una de ellas. Ya tenemos algunas preguntas que ustedes tienen. Yo voy a leer algunas, pero bueno, le vamos a empezar con nuestra profesora que ya está aquí con nosotros, la doctora Rita, que nos haga favor de ir, por favor, comentando las preguntas que nos hicieron ustedes el favor de dirigirle al doctor Cristian. Sí. Adelante, doctora Rita, buena tarde. Gracias, buenas tardes. La primera pregunta dice, ¿se acepta o rechaza a una donadora RH negativo que ha recibido la vacuna antirroga? La doctora Fanny ya respondió, se acepta. No sé, Cristian. Sí, estoy de acuerdo. Se puede aceptar esta donadora y tal vez habría que agregar que en todo caso se debe de hacer un rastreo de anticuerpos irregulares de preferencia. Ok. Y luego está otra pregunta que dice, buenas tardes, excelente diplomado, agradezco el esfuerzo de resolver nuestro acceso, bueno, de transmisión fue para nosotros. ¿El herpes bucal en un donador es motivo de exclusión? Eso yo lo hablo. Están preguntando. Sí, en este caso debemos de esperar de preferencia la resolución de ese tipo de situaciones, por muy sencillas que parezcan. Recordemos que los virus de herpes están activos, pueden transmitirse fácilmente, no necesariamente a través de la sangre, pero sí pueden generar transmisión de interleucinas que pueden ser bioactivas en el paciente. Sí, específicamente para herpes de tipo 1, que es el que por lo general siempre los pacientes nos llegan, los donantes nos llegan a presentar, sí se han hecho muchos trabajos con respecto a la cantidad de replicación viral que presentan. Pareciera que no fuera tan importante, pero a un paciente inmunocomprometido, si pasamos o tenemos como esa transfusión de esta sangre con esta importante cantidad de replicación viral, sí podemos generar incluso una encefalitis. Eso está bien documentado y esa es la razón por la cual se difieren y se difieren por 14 días. La otra pregunta es, buenas tardes, ¿cuánto es el tiempo de recuperación recomendado para los donantes al finalizar el proceso de donación? No existe un tiempo determinado, se debe de hacer un seguimiento para el donador en los próximos 5 minutos, que es cuando se presenta la mayor cantidad de reacciones vagales, pero el tiempo debe de ser adecuado de forma individual lo más posible a ellos y al tiempo que puedan ellos definir que se encuentran en buen estado general. Me gustaría, perdón que interrumpa, doctora Rita, aquí puntualizar un aspecto que comentarle con el doctor Cristian. Yo estoy de acuerdo, pero ¿qué sucede, por ejemplo, Cristian, en los bancos de sangre que tienen una afluencia importante de donadores? La doctora Rita seguramente lo sabe porque, bueno, ella trabaja en uno de los bancos de sangre más grandes del país, o a mí que me tocó en algún momento en el siglo XXI. La actitud, sobre todo en fines de semana, que es donde tenemos más cantidad de donadores, y esto que tiene que ver con el reposo, ¿qué tanto reposo? Habitualmente, pues, el trabajador, como pues tienen un volumen importante de donadores, los meten por bloques. Pues bueno, por ejemplo, si tienes 18 sillones, 12 sillones, en fin, etc., entra un bloque, ¿no? Ok, aparentemente, pues todos los empiezan a sangrar, los sacan un determinado tiempo y luego los sacan. Tú ya dijiste algo muy puntual, pero yo voy más allá en algo que me gustaría